y aún así me faltaría tiempo para darles, porque tengo que pasar un poco a la parte de enfermedades infecciosas en caninos también. Entonces vamos a ver lo poco que queda de esta clase sobre las enfermedades infecciosas en felinos. Mañana vemos las de caninos. Trato de guardar lo más rápido que pueda para darles un poco de procedimientos que se hacen dentro de clínica, como sondas nasogástricas, sondas nasopágicas, que creo que son importantes que ustedes sepan el calibre, cómo se miden de acuerdo a los pacientes, cómo se va a poner, y de eso se va a tratar el laboratorio que quiero hacer el próximo martes, ¿ya? Para que ustedes vean, pongan, hagan la estructura, fijen la sonda, ¿sí? Y de acuerdo al paciente que ustedes tengan, más o menos vayan viendo cuánto sería el diámetro o el calibre total que ustedes deberían utilizar en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces todo eso quiero que ustedes aprendan para que cuando vean que están haciendo esos procedimientos en clínicas tengan una idea más clara de cómo se va a utilizar y también que entiendan un poco de la parte de nutrición enteral, cómo se hace la nutrición enteral asistida. También quiero darles un poquito, ¿ya? Solo me quedaba esta de enfermedades infecciosas caninas y felinas. Tengo otro tema también adicional que son artropatías, pero son inmunomediadas, entonces eso está muy parecido al tema que ya vimos de las enfermedades inmunomediadas, que obviamente terminan en utilización de corticoides. Lo que sí les voy a dar, si es que logro darles la parte de artrosis, cómo se deben manejar a sus pacientes, se trataría de la próxima semana. Pero si por ahí tenemos un huequito, darles, porque sí quisiera darles ese material también. Se me van esos dos temitas, pero de todo lo que tendría que darles, les voy a dar lo puntual y lo que les va a servir, ya, y lo más común de lo que ustedes ven. Entonces, les pongo a consideración, ¿quieren ver más enfermedades infecciosas en caninos o quieren que les dé las artropatías, que son infecciosas y no infecciosas? Unas son inmunomediadas y las otras que son infecciosas, que son esos pacientes ya gerontes, que tienen artrosis, artritis, poliartritis séptica, no sé cuál de los temas quieren como que profundice un poquito más para tratar de darles todo. Porque este martes, el próximo martes que vamos a ver, o sea, trataría de mandarles material para que ustedes lean, darles ya todo lo que tienen que traer. Pero la nutrición enteral que tengo que explicarles sería una media horita, tratar de que se haga todo rápido antes de hacer el laboratorio. Ya, la simulación. Infecciosas de caninos, ¿no más? Ya, entonces de ahí voy a darles un poquito más por ahí la poliartritis séptica, que también sí se ve, para que sepan cómo pueden manejar. Ya. Entonces, hablamos también, y yo les pongo todas estas enfermedades de complejo respiratorio felino porque son de las enfermedades que más van a ver en cachorritos, van a ver en adultos. Entonces, sí es importante que logren comprender o diferenciar el uno del otro. Yo no sé si se acuerdan de la anterior clase que vimos del complejo respiratorio felino. Yo les puse unas tablitas de las diferentes enfermedades, tanto virales como bacterianas, que generaban el complejo respiratorio felino y las diferencias que yo podía encontrar en los signos clínicos para poder, solo con los signos clínicos, decir, este paciente dentro del complejo respiratorio que viene estornudando, con secreción y demás, lo más probable es que tenga esto o tenga esto. ¿Cómo diferencian dentro de las enfermedades que hemos visto? ¿Cómo diferencian un paciente que tenga herpes virus con uno que tenga calicivirus? Uno afecta más a la córnea. Uno afecta más a la córnea. ¿Y cuál afectaba más a la córnea? El herpes virus. En cambio, el calicivirus más afectado a las estomatitis. Los dos pacientes tranquilamente pueden venir con estornudos, secreciones nasales, oculares, pero esa era un poco la diferencia que íbamos a ver, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora también vamos a hablar un poco de la clamidia. La clamidia es una bacteria y que también se puede confundir, y que lo primero que nosotros vemos en consulta decimos, no, este paciente tiene calicivirus o tiene herpes virus, pero no le damos el aporte necesario en la clínica a la infección por clamidia, que sí es un poco común, ¿ya? Entonces, estas
enfermedad a las células epiteliales de la mucosa. Por ende, algo de los signos clínicos más característicos de la clamidia, a diferencia de las otras que hemos visto, uno, es que yo puedo tener conjuntivitis, sí, pero adicional en estos pacientes voy a tener alta prevalencia de que tengan quimosis, ¿sí? Que tengan inflamación y edema de la conjuntiva. Ese es un signo también característico. Si recién el proceso está empezando, algo muy importante es que siempre esta infección por clamidia va a empezar a ser unilateral. Siempre va a ser unilateral inicialmente. Y si el proceso está muy avanzado, veo que es bilateral. En cambio, si nosotros veíamos en la parte de enfermedades virales, las secreciones nasales y oculares siempre eran bilaterales, ¿ya? Entonces, esta va a ser como las claves que les va a servir a ustedes para poder entender, ¿ya? ¿Cómo se transmiten también? Tiene que ser contacto directo con secreciones para que se puedan transmitir de un individuo a otro. Entonces, esos animalitos, esos gatitos que están en hacinamiento, que están en albergues, si uno está contagiado, fácilmente por acicalamiento, porque mientras fueran y demás, se pueden contagiar, ¿ya? Entonces es altamente contagiosa. En cambio, sí se puede eliminar fácilmente con el clorito de sodio, con cloro, se elimina bastante en el ambiente, ¿sí? Ahora, esta bacteria es susceptible y puede estar en el hospedador generando una bacteremia de 5 semanas hasta 12 meses. Entonces miren cómo estos animalitos hasta un año pueden ser portadores y seguir eliminando la bacteria, ¿sí? Entonces, por esto en eso se recomienda que cuando sean gatitos nuevos que entren, cuarentena total, hasta ir valorando cómo va la reacción. Obviamente estas enfermedades se reactivan cuando tengo un sistema inmune deprimido. Ahí es donde yo voy a ver que estos pacientes van a empezar a tener mayor inmunología, ¿ya? Este tiempo de duración es siempre y cuando no se haga un tratamiento, ¿verdad? Sí, con el tratamiento tú eliminas, porque estas sí ya son bacterias, entonces ya. Pero lo malo es que muchos animales pueden llegar como portadores asintomáticos, entonces este es el mayor riesgo que tú vas a tener. Igualmente, cuando se contagian, el periodo de incubación hasta yo ver que empiece la sintomatología clínica, de 3 a 10 días. O sea, más o menos en una semana yo ya debería estar viendo la sintomatología clínica. Si en estos casos yo veo que estos gatos empiezan con secreciones de unilateral a bilateral con quimosis, digo, no, lo más probable es que sea clamidia. Y si es una bacteria, ¿qué harían? Porque cuando hablábamos de la parte de enfermedades virales, sí, que tengan que hacer el PCR, que tengan que hacer inmunofluorescencia y demás. ¿En esta qué harían? ¿Qué examen complementario creen que les serviría de manera rápida en la clínica para confirmar o descartar que posiblemente puede ser clamidia? ¿Qué harían? Pero eso es. Sí, hay una citología. Por ¿sí? esta bacteria. Y ya vamos a ver. El test de Schimmer es para el ojo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Vamos a hacer un raspado conjuntival para poder tener bastante muestra de las células conjuntivales. Y ahí hacemos un hisopado y regresamos, hacemos citología. Se recomienda con Gemsa o Bigwick, ahí se va a poder ver las inclusiones. Las inclusiones de esta bacteria la vamos a ver en los macrófagos, que van a ser las células específicas donde van a reactivarse para tratar de fagocitarlas, ¿ya? Entonces miren, aquí yo tengo un macrófago que está reactivo y esta es la inclusión, ¿ya? Obviamente tengo que asociarla a la clínica del paciente, porque si ustedes ven las inclusiones, la mayoría de inclusiones de diferentes parásitos, virus y demás, son muy parecidas, es como que estuviera la babosita aquí nomás, ¿no es cierto? Entonces, deben asociarlo a la sospecha clínica que ustedes tengan. Si en este caso el paciente viene con secreciones oculares, nasales, la secreción ocular es unilateral, es un gatito que vive con un montón de gatos adicionales, digo, no, lo probable es que sea clamidia, voy a hacerle citología porque quiero encontrar inclusiones en los macrófagos, eso es lo que quiero encontrar, ¿ya? Para poder confirmar o descartar.
El tratamiento, ¿qué tratamiento yo le voy a dar? Y si ven que se repiten la mayoría de medicamentos que hemos visto en los tratamientos anteriores, la doxiciclina en casos de enfermedades respiratorias es la primera opción que se puede utilizar. Y así descartamos que sean estos agentes, pues le puedo pasar a amoxicilina más ácido clavulánico, pero la opción siempre va a ser doxiciclina. Ahora, cuando yo confirmo que sea por clamidia, el tratamiento, tal cual como micoplasma, se debe dar en al menos un mes. ¿Sí? O sea, son 28 días mínimo. Y si no, se debe revisar que el paciente termine completamente la resolución de sus signos clínicos y le debo dar 5 días más, al menos. Ya viendo que esté súper bien, le doy 5 días más para poder romper todo el ciclo de esta bacteria. ¿Ya? Si no, nos vamos por amoxicilina más ácido clavulánico, igual por un mes. Todo el tratamiento, dependiendo del antibiótico que ustedes utilicen, en este caso de clamidiosis, un mes mínimo. ¿Ya? Si utilizamos doxiciclina como primera opción, ¿qué consideraciones debería tener en ese paciente en el momento que le voy a mandar ese medicamento a la casa? Yo ya hablé con ustedes. ¿Qué le harían? ¿Qué le dirían al tutor? ¿O cómo le mandarían las indicaciones? Hicieron la receta, todo, y le está explicando al tutor. ¿Qué consideraciones le darían al tutor de acuerdo a que ustedes van a mandar doxiciclina? Si les dije, al final de la última clase fue los últimos minutos de la anterior clase. ¿Qué les dije? ¿Qué causa la doxiciclina en los gatos? ¿Cambios de comportamiento? No, esos eran los estimulantes del apetito. Pasapina, sí. Eso variantes. ¿Qué hacían? Esofaginitis, muy bien. Esofaginitis. Tiene alta predisposición en que se inflame el esófago. Entonces, si nosotros íbamos a mandar doxiciclina en gotas, no, en tabletas, daba la tableta y le mandaba un poquito de agüita o tienta líquida, blanda, algo para que se pase y no quede nada de producto en toda la parte del esófago. Porque si se inflama ese esófago en un gato que ya de por sí está enfermo, se va a inmunosuprimir más, va a dejar de comer y ¿qué tiene que hacerle? Ponerle una sonda nasogástrica. ¿Sí? Entonces, si ven que la mayoría de enfermedades infecciosas conllevan a que estos pacientes dejen de comer, y al menos en gatos no podemos dejar que un gato no coma nada más de 3 días. Entonces, ahí es importante que ustedes sepan cómo es la terapia integral asistida en este tipo de pacientes. ¿Ya? ¿Cuál es la enfermedad más común que podría generar estos pacientes si es que no comen? ¿Qué les va a dar? Etidosis hepática. ¿Y qué tipo de animales o qué tipo de individuos felinos tienen mayor predisposición a generar eso? ¿Qué factor es el que te dice, si no le puedo dejar que no deje de comer ni un día? La obesidad, ¿ya? Porque empiezan a hacer cetosis, ¿ya? Ya. Y ahora nos vamos al tratamiento tópico específico que vamos a utilizar. Ahí sí, ¿se acuerdan que cuando veíamos el herpes y otro bolillo que eran antivirales específicamente, cómo se llamaba? Después el que hay en la aquí. ¿La tauramicina? No. Era un... Sí, es un antibiótico. Era el colirama, era el holiday, ese sí era un antiviral, ¿ya? Pero ahora estoy tratando de clamidia, ¿no es cierto? Entonces tengo que ahí se utilizar un antibiótico tópico, pueden utilizar la ofloxacina, la ciprofloxacina. Estos dos van a ser más específicos para ayudar en eliminar eficazmente la bacteria que está en el ojito del gatito, ¿ya? Hay un montón, hay otros que son amicina, polimixina y demás, hay la tobramicina y demás, pero estos, tanto la ofloxacina como la ciprofloxacina, va a servir de manera más eficaz en casos de clamidiosis, ¿ya? Les puse esta tablita, ¿qué
más a profundidad, igual cuando yo les pasé las diapositivas, pero trata también de las diferencias que yo puedo encontrar de acuerdo a las lesiones en los diferentes tipos de agentes etiológicos, tanto virales como bacterianos, que hemos estado viendo, y cómo pueden diferenciarlos unos del otro. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la bartonelosis felina. La bartonelosis felina, ¿cómo más se lo conoce? No sé si hablamos también, ¿no? El arañazo. El arañazo del gato, ¿cierto? Entonces es zoonótica, ¿sí? Se da más en climas cálidos esta enfermedad, ¿sí? Lo que hace esta bacteria, te gusta estar a nivel de los eritrocitos, pero no es como el micoplasma que sí le gusta romper o generar infecciones. Lo que lo hace un poco más difícil de eliminarla o de detectarla en los gatos, porque en los gatos casi no es que genera sinergia marcada. Pero obviamente, si uno de esos gatos les da agonía, ahí sí ustedes van a tener una reacción o una infección. Para que se dé esa infección zoonótica, recuerden que el vector intermediario en esto es la pulga, ¿sí? Y las heces de la pulga son las que tienen la bacteria, tienen la bartonella. Entonces, para que haya, digamos, ustedes están con un gato feral y el gato les aruña, para que ustedes lleguen a tener bartonelosis, el gato debería estar en sus uñas llenas de excremento de esas pulgas para que se pueda dar la infección. O sea, debe estar de por medio las heces, ¿sí? De las pulgas, no del gato. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, se da más en climas cálidos y la bacteremia, miren, es de 2 hasta 32 semanas. O sea, todo ese tiempo tienen los gatos de ir eliminando la bacteria constantemente, y como yo les decía, muchos de los gatos ni siquiera son sintomáticos, se quedan como portadores y tienen todo este tiempo para ir contagiando a personas y demás, ¿sí? ¿Más de qué tipo de gato se da? De barrio, que están afuera, o vacunados, sin antipulgas y demás, ¿ya? Ahora, ¿qué signología se puede encontrar tanto en las personas como en los gatos? Yo, como les decía, personas sí vamos a encontrar justo donde nos aruñó, pústulas, va a estar inflamada esa zona, ¿sí? Vamos a tener fiebre, va a estar como un angio. Toda esta zona, si ustedes ven este tipo de lesión, miren cómo está toda eritematosa, inflamada alrededor del arañazo. Va a doler mucho, va a tener mucha sensibilidad esa zona, ¿sí? Y por consecuente vamos a tener una infección fibrogranulomatosa. O sea que si yo le hago citología a esa pústula o donde está la lesión del arañazo, voy a encontrar neutros, macrófagos, bacterias y demás. Una infección fibrogranulomatosa. En cambio, los gatos, como yo les decía, la mayor parte van a ser asintomáticos, ¿ya? Algunos quizás pueden tener fiebre, que puede ser intermitente, un poco de linfadenomegalia, pero si ese gato está inmunosuprimido, puede encontrar nefritis, mialgia y miocarditis, ¿sí? O sea, puede generar esta bacteria inflamación a nivel de los riñones, ¿sí? De los músculos y a nivel del miocardio también, ¿ya? En el diagnóstico, pues me debo basar en el hemograma. Quisiera ver si hay infusiones, por ahí voy a encontrar anemia o eosinofilia, pero lo más fácil sería hacer el PCR. Como esta enfermedad no es tan común en el ambiente, les puse porque es sonada por el arañazo, para que ustedes sepan un poco más, pero no es tanto de este tipo de clima, entonces no se da en climas tropicales. Y el tratamiento, ahí sí, en cambio, la primera opción es acitromicina, ¿sí? En cambio, todas las respiratorias, ¿cuál era más? La dosis. Ya. Y ahora sí vamos a hablar de esta, que me gusta mucho hablar de la peritonitis infecciosa felina. ¿Qué crees en los diapos? ¿Ah? ¿Qué crees en las diapos? ¿Esta? ¿Esta? Ya, entonces, ¿han escuchado la peritonitis infecciosa felina? Esa sí es una enfermedad como muy sonada, muy marcada. ¿Qué saben de la peritonitis infecciosa felina?
Bueno, en cambio muchos ya creo que conocen bastante la parte de la leucemia viral felina. ¿Quién ha escuchado de la leucemia viral felina? Tampoco. O sea, les pregunto, porque bueno, yo no les puse aquí la leucemia viral felina porque quería marcar otras que uno le presta mucha atención en la clínica. Todo gato que viene con leucemia viral felina, la mayoría les dice que tiene que dormir, eso no es así, o sea, se puede dar tratamiento inmunomodulador en esos pacientes y si obviamente quedan de portadores, saber cómo debo manejar las enfermedades concomitantes que van a ser más comunes que se puedan contagiar estos gatos, que son toda la parte del complejo respiratorio felino. Entonces, pero si no saben de leucemia viral felina, bueno, sí les voy a mandar a leer, eso quiero que lean, porque todo lo que se habla de la fisiopatología de la leucemia viral felina es una enfermedad un poco compleja de entenderla, pero es muy bonita a la vez. Entonces, hay diferentes formas de leucemia viral felina. Hay un gato que puede estar en forma regresiva o progresiva, y de acuerdo a eso sabemos si el gato puede tener signología clínica o quedar como portador. El virus es tan maleable que se puede quedar a nivel de médula ósea dormidito sin hacer nada si el sistema inmune de ese paciente está súper bien. Como que el momento que se infectó el cachorrito, el gatito, su sistema inmune estuvo bajo y va a ser fácil que tenga la forma progresiva, que se ve toda la signología clínica. Ahora, ¿qué signología clínica está asociada de acuerdo a la leucemia viral felina? ¿Quién ha escuchado? ¿Qué tienen los gatos que tienen leucemia viral felina? ¿Qué signos? Anemia. ¿Qué tipo de anemia tienen esos gatos? Normo. Si es normo, es no regenerativo. ¿Y por qué no va a ser no regenerativo estos pacientes con leucemia? Porque afecta la médula ósea. Exacto, afecta directamente a los precursores, ¿no es cierto? Entonces, esa es una forma también de entender que muchos de estos pacientes, a diferencia de, por ejemplo, el micoplasma, ¿qué tipo de anemia tiene? Mucha ciencia. Regenerativa, porque está haciendo una anemia hemolítica, ¿cierto? Entonces ahí pueden ver la diferencia. ¿Qué más han escuchado que hace el virus de la leucemia viral felina? Igual da como el virus. ¿No? Por ejemplo, el virus de la leucemia viral felina, por eso yo les decía, el paciente que tiene leucemia viral felina es un paciente inmunocomprometido. Por eso está asociado al virus de la inmunodeficiencia felina. Es como una persona con SIDA, por así decirlo, para que me capten. Entonces, han visto que todas esas personas que tienen SIDA o que tenían SIDA son más susceptibles de enfermarse de VIH. Por eso les dan full tratamientos concomitantes para evitar que se enfermen, ayudarle a sus defensas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en los gatos. El gato que tiene leucemia viral felina es más susceptible a contagiarse de calicivirus, a contagiarse de virus. Entonces, el gato que tiene leucemia viral felina y viene con aftos en la boca, tiene calicivirus secundario. No porque el virus de la leucemia generó eso. ¿Qué más? ¿Cuáles son las lesiones propias que puede generar el virus de la leucemia viral felina? ¿Qué más han escuchado? Porque leucemia viral felina sí es común, y yo creo que todos han de haber visto en las clínicas, en las prácticas, que llega el paciente, le hacen el test y sale el hueso. Es súper común. ¿Qué más creen que puede generar? Hay diferentes cepas, y de acuerdo a la cepa con la que se contagie, una puede generar inmunosupresión, que va a generar anemia, mucosas pálidas, letargia y demás. Pero hay otra cepa, en cambio, que ayuda más a generar neoplasias. ¿Cuál es la neoplasia más común asociada a la leucemia viral felina? ¿Cuál es la neoplasia? Que se asocia, o sea, si ustedes hacen la citología de la neoplasia y ven citología y dicen, no, este man tiene leucemia. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de neoplasia? Es una neoplasia de células redondas. ¿Qué hacían ver en mi laboratorio? Es una neoplasia de células redondas. ¿Cuáles son las neoplasias de células redondas?
es la neoplasia más asociada a que ese paciente tenga leucemia viral felina, ¿sí? Entonces, en los gatos, ¿qué tipo de linfoma le dan los perros? ¿Saben los tipos de linfoma? ¿No? Hay linfomas multicéntricos, linfomas renales, linfomas oculares, mediastínicos, ¿sí? El linfoma multicéntrico es el linfoma que afecta a todos los linfonodos periféricos, pero también puede estar afectando hígado, vaso. Ese es el más común en perros. En gatos, en cambio, el linfoma mediastínico es aquí justo que va a estar más asociado a gatos. Y a gatos que tengan o sean positivos al leucemia viral felina. Entonces, muchos gatos, no sé si han visto algún cuadro de gatos con leucemia viral felina que vienen con distrés respiratorio. No sé si ustedes les había dicho, pero a diferencia de los perros tienen mayor predisposición a generar edemas y los gatos tienen mayor predisposición a generar efusiones pleurales. Entonces, el linfoma mediastínico tiene alta predisposición a que en el paciente genere efusión pleural. Entonces, gato jovencito de 1 año que viene con distrés respiratorio sin antecedentes de trauma, hago la ecografía, veo que tengo contenido líquido craneal a la proyección cardíaca, le tomo la muestra, va a ser un líquido como kilo, y ¿qué voy a pensar? Este man tiene linfoma, y si tiene linfoma, el distrés por lo que viene ese paciente, digo rápido, tengo que hacerle prueba de leucemia viral, porque debo asociar el linfoma a los pacientes que sean seropositivos a leucemia viral. ¿Ya? Bueno, les voy a mandar a leer, porque como les digo, es muy grande esa enfermedad de ese virus, tiene muchas presentaciones clínicas. Entonces puede ser que el paciente no tenga anemia, pero vino con efusión pleural y aún así sigue teniendo leucemia viral felina. ¿Ya? El más común es ver que cada paciente tenga anemia y demás, pero van a tener que ir a leer esa parte porque es muy larga. Lo único que les hablaré un poco mañana es de los tipos de leucemias, que es muy importante que esté con la forma regresiva, progresiva, abortiva y demás. ¿Ya? Muy bien. Y ahora sí vamos a hablar de la peritonitis infecciosa felina. Yo les preguntaba, ¿habían escuchado antes algo? ¿Por qué está causada la peritonitis infecciosa felina? ¿Han escuchado? Es un virus. ¿Saben el nombre del virus? Se llama coronavirus. ¿Ya? ¿Han escuchado? ¿Ustedes han visto las pruebas de parvo? ¿Ya han visto que algunas tienen parvo corona? ¿Ya? El coronavirus en perros es más gastrointestinal, porque si ustedes escuchan o han escuchado cuando les hacen las pruebas, dicen sí, queremos hacerle la prueba de parvo y coronavirus, porque son dos virus que son muy similares, porque tienen más tasa de mortalidad del parvovirus, el coronavirus no es tan severo, tienen mayor tasa de morbilidad, ¿ya? No le afecta tanto, pero está a nivel gastroentérico. En los gatos también hay este coronavirus que es entérico, pero puede mutar. Cuando mute este coronavirus, ahí sí tengo toda esta enfermedad que vamos a ir viendo, ¿ya? Y puede pasar en cualquier momento, en cualquier edad del paciente. Puede ser que, donde yo creo que hay mucha susceptibilidad, o sea, en esos cachorritos de albergues, de criaderos, persas, tienen mayor predisposición. Pero los únicos casos que yo he visto de PIR ha sido, y PIR, claro, o sea, el clínico, porque van a ver diferentes tipos de PIR que hay. El húmedo es el más fácil de diagnosticar, pero el seco es muchísimo más difícil. El PIR húmedo, que es el que tiene mayor predisposición a que se genere, solo he visto en persas, y en persas cachorritos que han sido de criadero. Entonces es como una pequeña predisposición que he visto en el ambiente. ¿Ya? Ahora, este virus
mayoría de casos pueden tenerlo en albergues, ¿sí? Y no les va a pasar nada porque es casi parecido al coronavirus canino. O sea, a nivel gastroentérico no les va a pasar nada, están ahí viviendo en la mucosa gastroentérica, no les pasa nada. Pero para mala pata se inmunosuprimió el paciente y por ahí empezó a replicarse o a generar una mutación este virus, empieza a generar todos los signos clínicos que vamos a ver, ¿ya? Entonces puede ser que en albergues, si yo hago PCR de todos estos animales, voy a encontrar a 80 o 90 que sean seropositivos, ¿ya? Pero quizás la mayoría nunca va a generar la enfermedad. Solo necesitamos que el virus mute para que allí genere la enfermedad, ¿ya? ¿Cuánto vive? Entre 3 a 7 semanas en el ambiente, pero es muy susceptible. ¿Cómo se transmite? Mediante heces, porque vive a nivel gastroentérico y también por comidas, ¿ya? La eliminación de portadores va a ser intermitente y de por vida, entonces hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que hayan tenido PIB y hayan logrado sobrevivir. Esos pacientes no deberían convivir con otros gatos, ¿ya? Y muchas veces en estos pacientes que están como reservorios, ¿dónde va a estar aislado el virus? En el corpo. En un lugar donde va a estar ahí replicándose y haciendo viremias intermitentes. Tipos, hay el PIB húmedo y el PIB seco, ya vamos a ver. Y en es que no me devuelven mi desodorante ya. Cubrirlos hasta las 6 semanas, o sea, hasta el mes y medio pueden quedar cubiertos con los anticuerpos de la mamá. Si ese paciente recibió calostro, es muchísimo más susceptible a que pueda desarrollar la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué tipo de gatos van a ser más susceptibles a que desarrollen la enfermedad? Solo con limón. Menores de un año, ¿sí? Ellos van a ser más susceptibles. La efusiva es la más común, a diferencia de la cepa. La efusiva, ¿qué es lo que hace este virus? Lo que va a generar es una reacción en los tejidos, genera una inflamación a nivel de los tejidos perivasculares. Entonces va a generar vasculitis, tanto a nivel gastrointestinal, dependiendo de dónde se vaya, pero lo que va a hacer es generar una reacción biogranulomatosa, ¿sí? En todos los tejidos, a donde vaya el virus, lo que va a generar es esto, una reacción biogranulomatosa. Entonces todos estos tejidos van a estar con vasculitis y como están tan inflamados, ¿qué creen que va a pasar? Va a empezar a generar exudado, ¿sí? Y por eso encontramos este tipo de exudados en los pacientes. ¿Qué va a hacer? Van a ser ascitis, pero con este tipo de secreción, ¿ya? Hay esta infiltración en los macrófagos específicos. Lo que vamos a encontrar dependiendo de dónde esté el virus, o derrame pleural o ascitis, las dos cosas comunes que vamos a encontrar. En la PIB seca, en cambio, vamos a tener estos infiltrados biogranulomatosos, pero ¿dónde se van a ir? Linfonodos, riñones, ojos, cerebro, articulaciones, y en la piel incluso van a generar hemácias, ¿ya? Es más difícil de diagnosticar esto. Cuando ustedes lleguen a diagnosticar PIB seco es porque hicieron un descarte de todas las enfermedades más comunes asociadas a los signos clínicos que presente el paciente, ¿ya? Signos clínicos, poner en infección aguda de estos pacientes, por ahí van a tener una diarreíta, pero la diarrea de ellos se autocontrola. Entonces, el gato que tiene PIB sin que se mute todavía el virus, por ahí un día le vieron que estaba con un poco de diarreas o las veces estaban más pastosas y al día siguiente estuvo bien y ya. Esa es la infección aguda. Ya en el PIB efusivo o seco, depende de cuál sea. Vamos a ver efusivos pleurales, ascitis. Como son Eres estos tú, mano, pacientes porque tú no te vayas. cachorritos, sí, yo veo que de toda la camada hay uno que se está retardando en crecer, porque pensando en que puede tener PIB, ¿ya? Ya. Ahora en la forma seca, como yo les decía, estas reacciones biogranulomatosas pueden ir a riñón, a ojo, a vía respiratorio, y de acuerdo a eso va a ir generando el tipo de signología clínica que yo veo en estos pacientes. Entonces, a nivel renal,
como que genera inflamación. Es como que está generando una reacción inflamatoria en el órgano al que vaya. Si va al riñón y está generando inflamación, ¿qué va a pasar con ese riñoncito? Se va a agrandar, se va a inflamar, ¿no es cierto? Cuando se inflama el riñón, ¿qué pasa? ¿Funciona al 100%? No, deja de funcionar, entonces es como que trata de compensar trabajando un poco más rápido, así no haga su función de filtración. Por eso empiezan a tener renal, ¿ya? La mayoría de lesiones obviamente van a estar alrededor entre la cápsula y el parénquima. A nivel respiratorio pueden generar granulomas en toda la parte de los lóbulos pulmonares y en pleura específicamente. Y a nivel ocular, esto también les ayuda. Los signos oculares de toda la forma seca es la que les va a ayudar como para ir confirmando, descartando si ese paciente podría tener PIB C, ¿ya? ¿Qué van a tener? Uveitis, porque si esos infiltrados llegan al globo ocular, lo primero que se va a inflamar va a ser la córnea. Entonces toda la parte de la capa más externa vamos a tener una uveitis, ¿ya? Cambios de color en el iris, esto también les sirve, porque muchos pacientes que tienen cambios de coloración en el iris pueden ir pensando en que o tienen un melanoma o que podría ser estos cambios de coloración del iris porque puede tener PIB C. Y más si es un persa. Y si tienes a cambio unilateral en la coloración del iris, deberían ponerle como sospecha clínica si no es un PIB seco, ¿ya? Y adicional, estos pacientes también pueden tener precipitados queratínicos, que los globos oculares de los gatos son tan bonitos que toda la cámara anterior ustedes pueden verla si la ven de lado, ¿sí? Entonces van a ver como que están unas cosas blanquitas nadando en la cámara anterior. Eso puede ser infiltrados queratínicos que pueden ir asociados a un PIB C, ¿ya? Signos en piel, obviamente también tenemos inflamación, vamos a tener edemas cutáneos en esa zona y en estos casos se puede dar el síndrome de hiperfragilidad cutánea. Asociado a esos pacientes también como diferencial, ustedes podrían tener hipercortisolismo, que también es una fragilidad cutánea, pero también puede ser en casos que tengan PIB C, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Lo que les va a servir cuando ustedes hagan una bioquímica en estos pacientes es revisar las proteínas totales, albúmina y globulina. Porque recuerden que todo lo que está generando el virus, ¿qué es? Una reacción inflamatoria. ¿Y cuáles son las que se activan? Las proteínas, ¿no es cierto? También, aparte de que, bueno, las líneas de defensa y demás, pero ustedes veían que toda la inflamación también iba asociada al aumento de proteínas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era la proteína de fase aguda negativa? Que bajaba cuando había una inflamación aguda. ¿Cuál era la que bajaba? ¿Y cuál era la que subía? Recuerden que cuando hay una inflamación, infección, proceso y demás, muchas de estas proteínas ayudan como transportadores, ¿no es cierto? Entonces yo necesito muchos transportadores que actúen de manera rápida cuando yo tengo una inflamación. ¿Cuál es la proteína de fase aguda negativa en inflamaciones agudas? Recuerden que tengo albúmina y globulina, son las dos que voy a revisar. ¿Cuál es la que baja para que el órgano empiece a producir más? ¿Cuál? La albúmina es la que baja. Por eso cuando ustedes ven un proceso inflamatorio, no netamente del PIB, en cualquier paciente que vean que la albúmina está baja y las globulinas están elevadas, es un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Si es crónico, quizás van a estar equiparados. Entonces, con eso ustedes pueden saber si el proceso es agudo o crónico, ¿ya? Entonces sí, baja la albúmina porque el cuerpo necesita más globulinas como cotransportadores. Y esto es lo que nos ayuda, el ratio albúmina-globulina en suero. Hago mi bioquímica, me salen los resultados y tengo que dividir la albúmina con la globulina. Y ese coeficiente que me salga, esa diferencia, cuando es menor a 0.3, es posible, tiene alta sospecha de que el paciente tenga PIB, ¿ya? Entonces, mientras más alta sea el coeficiente, pues menos descarto. Si tienen sospecha que un paciente pueda tener PIB, como le hice una bioquímica, hago esta relación, confirmo, descarto, ¿ya?
¿Qué diferencia podría tener en hiperproteinemias que me salgan? Hidrotomatitis crónica, sí, porque también es una enfermedad que genera inflamaciones netamente en el tejido perioral. Entonces ahí lo voy a tener rinotraqueitis crónica, neoplasias. Todo paciente que tiene cáncer tiene inflamación crónica, ¿cierto? Ya. Entonces les pongo este ejemplo. Kitty, váyanse a esto porque esto es lo que ustedes van a encontrar. Busquen la albúmina, busquen las globulinas y dividan 3.2 dividido por 5.2. ¿Cuánto les sale? Eso es lo que tendrían que hacer cuando les leen ese paciente, le hacen la bioquímica, le hacen el de Agassiz y les sale eso. Les salió 0,0. Es posible. Siempre se Muy resta. bien. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, les pongo esto porque son casos reales. Va a servir para que ustedes llegan, tienen el resultado, ya ver, les va a ver la albúmina, la globulina, sé que es como una reacción fiebroadenomatosa aguda. Las globulinas deberían estar muy elevadas y después bien bajas, entonces ahí debería hacer la relación, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, este ratio ayuda mucho cuando no tienen o les ayuda para dar soporte en su diagnóstico definitivo, ¿ya? Entonces recuerden que la mayoría de estos pacientes, al menos en los gatos que tienen fibra efusiva, la húmeda, 50% pueden tener este tipo de ratio alterado y les va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Y en la seca, en cambio, tiene más, entonces este sí tiene aporte porque el paciente que no llega con signos clínicos claros, le hago esta relación albúmina-globulina y me va a dar un soporte más al diagnóstico que ya le voy a dar al tutor. ¿Ya? Cuando tengo esta PIP efusiva húmeda, como yo les decía, todos estos pacientes van a ser ascitis. Lo más común es que vean más ascitis que efusiones pleurales. Entonces, ¿qué van a hacer? Que tomo la muestra de ese líquido y voy a hacer el test de Ribalta. ¿Habían visto el test de Ribalta? Ese de ahí se hace con agua oxigenada y agua destilada, algo así. No, se hace con vinagre. Ese. Y le tiraba la gotita y se veía como una medusa. Exacto. Recuerden que, uno, que quiero que vayan asociando todo. Ya hicimos el ratio albúmina-globulina, ¿no es cierto? Entonces sé que este paciente, que el virus está generando inflamaciones fiebroadenomatosas, como es una reacción muy inflamatoria, tengo proteínas altas. Entonces de Ribalta me ayuda a detectar que ese líquido que yo tomé del paciente que tenía ascitis sea alto en proteínas. Eso es lo que me está diciendo el test. ¿Ya? ¿Cómo se hace? En un tubito de ensayo, le ponen 4 ml de agua destilada, ponen una gota de vinagre y luego la gota de la efusión y debería ustedes ver cómo se forma la gotita que va cayendo. Si no se forma, yo sé que no hay muchas proteínas en ese líquido, entonces es negativo, ¿ya? Pero si veo que se forma la gotita, digo, no, sí es positivo, me ayuda más a la sospecha que el paciente tiene peritonitis infecciosa benigna, ¿ya? Y estas son las características del líquido, y es muy común, o sea, el líquido en estos pacientes sí o sí tiene que ser así, y tal cual, así les sale, súper amarillento, sí, es que es típico. Por ahí pueden estar sospechando, en los pacientes que quizás tienen efusiones, pero el líquido es medio transparente, es como un transudado simple y demás, como por ahí. Pero ya cuando vean esto, ya de por sí sin hacer el test de Ribalta, pero deben hacerlo porque les ayuda. Ustedes van con el tutor y dicen, mire, este es el test de Ribalta, mire cómo se forma la gotita. Supo si lo tienes, es para que les crean, ¿sí? Porque hay que hablar y hablar con el tutor. Los tutores son locos, necesitan pruebas. Solo hablándoles no te creen, necesitan pruebas, ¿ya? Entonces estos pacientes, acuérdense, este líquido va a ser muy amarillento, va a tener mucha proteinemia, pero va a tener baja celularidad, ¿ya? Entonces no va a ser tan turbio, pero las proteínas van a estar muy elevadas en estos pacientes, ¿ya? Este es más o menos unos videitos para que vean. Si ven, el líquido es súper
1000 ecografías, entonces aquí tienen full líquido libre en abdomen. Ahí lo hacen de diferente manera, si ven que pusieran como luego, pero no, a mí me gusta el de acá. Es más sí, de diferentes métodos. ¿Qué más puede encontrar alterado en estos pacientes en la bioquímica? Enzimas hepáticas, la bilirrubina, la urea y la creatinina, dependiendo, porque recuerden que todo este virus se va a generar infiltrados en los diferentes órganos abdominales, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se llamaría? ¿Cuál sería el término clínico adecuado? No, de sangre. ¿Cómo es? Bilirrubinemia, porque está en sangre. Y termina en emia, que es asociado a sangre. Este, en cambio, ¿qué sería? Rubinuria, porque está asociado a la orina. ¿Este qué sería? Delicia. Y miren el tipo de exudado que está teniendo el paciente. Esta tablita les va a servir un montón, ¿sí? En la parte del laboratorio. De manera general, recuerden que ustedes deben conocer qué es un exudado simple, un modificado y un exudado. Ya, es muy importante dentro del laboratorio. Y un trasudado simple va a ser un líquido que no va a tener muchas proteínas ni mucha celularidad. Entonces yo lo voy a ver transparente. Como en esos pacientes que tienen ascitis pero son cardiópatas, o sea, les dio ascitis porque son cardiópatas y demás, es porque tienen hipoproteína, nada más. ¿Ya? Entonces, el trasudado simple va a ser un líquido transparente, ¿sí? Sin mucha coloración, no va a ser muy turbio porque no tiene mucha celularidad. El trasudado modificado sí ya tiene proteínas y las células también están empezando a aumentar, pero el exudado sí tiene alta cantidad de proteínas y las células igual van a estar muy grandes. Entonces, entre este y este se pueden confundir. Pero, ¿cómo pueden medir ustedes las proteínas? Proteínas totales. Sí, ¿cómo miden las proteínas totales? De manera fácil en el laboratorio. Con el refractómetro, y ahí puedo diferenciar qué tipo de líquido es. El tratamiento inmunosupresores, porque recuerden que es una reacción inflamatoria que me está dando este virus. Prednisolona, ciclofosfamida podría utilizarse. Estos pacientes que empiezan a generar la enfermedad y el pronóstico reservado a mal. Ya, o sea, casi no la salud. Pero hoy en la actualidad hay un nuevo tratamiento que es este antiviral que es C4-1524, que se utilizaba se lo utiliza incluso para el COVID, se lo utilizó, porque el COVID, ¿qué tipo de virus es? Coronavirus. Entonces también vieron que como tiene similancia en la estructura del virus, ayuda. Entonces, lamentablemente en el país no hay. Entonces, los tratamientos, pocos tratamientos que han hecho con esto es porque traen la medicación de otros países de contrabando. Pero hasta ahora esta ha sido la única opción viable para que los pacientes puedan salir sanos de EMPID, ¿sí? Con nosotros es como paliativos, a ver si por ahí trato de darles más tiempo a los pacientes, pero de que se curan no, solo este antiviral ha mostrado bastante eficacia, ¿sí? Y esta es la tarea que van a tener. Sí. No saben cuántas tareas tenemos. Una más. No. Para el próximo lunes. Ah, bueno, para el próximo lunes, pero ahora. Sí. Y escribirán razonando, no, yo no quiero que me vengan a poner como ChatGPT lo que se me verá tipos y ponen rayitas, abortiva, regresiva, progresiva y luego como ChatGPT, no sean tan obvios, razonen, analicen y pónganme la síntesis de todo lo que quieren, ¿sí? Es para subir en el